Jóvenes estudiantes, en esta semana en el área de matemática 1 vamos a trabajar el tema de logaritmos y ecuaciones logarítmicas. Recordemos que el logaritmo de un número se expresa de la forma logaritmo en base b de n igual a x si y solo si b elevado a x es igual a n. La base de un logaritmo es mayor que 0, diferente de la unidad. N es un número mayor que 0 y x pertenece al conjunto de los números reales. Ahí tenemos, b es la base del logaritmo, n el número al que se aplica el logaritmo y x pues viene a ser el logaritmo en sí. Vamos a recordar las propiedades que nos van a permitir resolver los ejercicios y problemas. Tenemos acá el logaritmo de base n de n. Observen, la base y el número tienen el mismo valor. Siempre que se cumpla eso, va a ser igual a la unidad. Tenemos el logaritmo en base b de 1. Siempre, cuando el número es la unidad, cualquiera sea la base del logaritmo, vamos a obtener 0. Tenemos acá el logaritmo de un producto, logaritmo en base b de m por n que se están multiplicando. Esto se convierte en una suma. El logaritmo en base b de m más el logaritmo en base b de n. Tenemos el logaritmo en base b de m entre n igual al logaritmo en base b de m menos el logaritmo en base b de n, ¿no? O sea, cuando tengo una división, un cociente, se convierte en una resta. Tenemos acá el logaritmo, donde observamos que la base es una potencia. Entonces, esto es igual a decir 1 entre el exponente de la base por el logaritmo en base b de n. Tenemos acá un logaritmo donde observamos que tanto la base como el número son potencias. Entonces, esto es igual a decir al cociente de los exponentes, o sea, m entre n por el logaritmo en base b de a. Logaritmo en base b de n elevado a x. Acá observamos que el exponente del número pasa a multiplicar al logaritmo en base b de n. Acá tenemos una potencia de base b que está elevado a un logaritmo en base b de n. Si observan, la base de la potencia y la base del logaritmo son iguales. Siempre que eso se cumpla, va a ser igual al número, en este caso n. Tenemos el logaritmo en base b de a igual al logaritmo en base b de x de a elevado a x, ¿no? Siempre y cuando a un logaritmo, tanto a la base como al número, lo eleves a un mismo exponente, el logaritmo no se altera. Tenemos acá el logaritmo en base x de n igual al logaritmo en base b de n entre el logaritmo en base b de x. ¿Qué hemos aplicado acá? Hemos aplicado la regla del cambio de base, ¿no? Si ustedes observan acá, la base es x, el número es n, entonces esto lo convierte en una fracción donde tanto el número como la base les aplico un logaritmo en una misma base. Tenemos acá el logaritmo en base b de a por el logaritmo en base a de c por el logaritmo en base c de d. Aquí estamos aplicando la regla de la cadena, ¿no? Si ustedes observan, el número a ha pasado a ser base, el número c ha pasado también a ser base. Entonces, cuando se cumple esta regla de la cadena, puedo decir que este es igual al logaritmo de la primera base, la base b, del último número, el número d, logaritmo en base b de d. Observo acá también un producto de dos logaritmos, logaritmo en base b de a por el logaritmo en base a de b. Si ustedes observan, la base del primer logaritmo
es igual al número del segundo logaritmo, ¿no? De igual manera, el número del primer logaritmo es igual a la base del segundo logaritmo. Siempre y cuando se cumpla este producto, me va a dar siempre la unidad. Acá tenemos una potencia de base A elevado a un logaritmo de base B de C. En este caso, yo puedo intercambiar el número C con la base A. Entonces, acá obtenemos C elevado al logaritmo en base B de A. Tenemos acá también el logaritmo en base X de A. Entonces, puedo decir que esto es igual a 1 entre el logaritmo en base A de X. Observen que cuando se convierte en una fracción cuyo numerador es la unidad, el número del logaritmo pasa a ser base y la base pasa a ser número. Tenemos también acá una propiedad donde la base y el número son potencias, pero la base y el número tienen el mismo valor, ¿no? B elevado a Y, B elevado a X. Entonces, como la base y el número son iguales, simplemente me queda la división de los exponentes, X entre Y. También tenemos como propiedades el antilogaritmo en base B de n es igual a decir la base elevado a n. Tenemos acá el cologaritmo en base B de n igual al logaritmo en base B de 1 entre n, o también lo puedo decir igual a negativo logaritmo en base B de n. El logaritmo en base B por el antilogaritmo en base B de n es igual a n. Observen ahí, estoy multiplicando un logaritmo por un antilogaritmo, siempre y cuando tengan la misma base, me va a dar igual al número. Tenemos acá el antilogaritmo en base B por el cologaritmo en base B de A. Este es igual a decir 1 entre A. Tenemos el cologaritmo en base B por el antilogaritmo en base B de A. Este es igual a decir a negativo A. Y finalmente tenemos el antilogaritmo en base B por el antilogaritmo en base C de A. Entonces, ustedes observen ahí, las bases de ambos antilogaritmos son diferentes. Me queda una potencia escalonada, B elevado a C y C elevado a A. Muy bien, jóvenes, ahí tenemos las propiedades que nos van a permitir resolver los ejercicios y problemas. Pasamos a la resolución de los ejercicios de aplicación.